Damos gracias a Dios por su presencia con nosotros. Gracias a Dios por el amor que ha derramado en nuestros corazones. Amén. Y vamos entonces a continuar estudiando los yo soy de Jesús. Esta mañana entonces seguimos con los yo soy de Jesús y yo soy de Jesús está en Juan capítulo 15 y vamos a estudiar la vid verdadera. Juan capítulo 15 y vamos a leer hasta el 17. Leo en palabra de Dios para todos y dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogen las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Amén. Y Jesús toma este ejemplo de la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Y en principio uno podría pensar es que hay otras vides que no son verdaderas. Y en la Biblia hay que tener en cuenta dos cosas. Número uno es que en Israel y en esa zona de Israel, como en muchos lugares, existen plantíos que son cuidados y hay otros que son plantíos silvestres, ¿sí? Es decir, como por ejemplo uno aquí podría encontrar cultivos de moras y encontrarse moritas silvestres, ¿cierto? Y esas son más chiquitas y esas son más espinosas, más amargosas, ¿cierto? Y a veces uno se encuentra moritas ahí por el camino, moras silvestres. Y algunos incluso se atreven a decir que son moras corrientes o moras ordinarias. Y las otras pues son ya las moras, esas grandotas que uno se encuentra. Así también había en Israel, habían vides por ahí,
una vid que daba ahí, que estaba dando, y eran unas uvas muy así, muy chuequitas y muy que no eran, porque eran vides que estaban allí silvestres, y habían otras que eran los cultivos de vid donde se sembraba la vid y se cuidaba la vid. Entonces, esa es la primera distinción que hay silvestres y hay los que se cuidan y se cosechan en forma. Y la otra claridad frente a esa idea de la vid verdadera es que el pueblo de Israel, Dios lo comparó también con una vid, ¿sí? En el Antiguo Testamento se refirió a la vid como el pueblo de Israel. Y de hecho, en el libro de Ezequiel, les dice que ustedes son una vid inútil, ¿sí? Una vid que no sirve para nada, porque no dan fruto. Y vamos a ver que el problema de las vides es que para lo único que sirve una vid es para dar uvas, ¿sí? Muchos otros árboles sirven para dar fruto y luego se puede usar su madera, ¿sí? La vid no. La vid tiene una característica y especial, y es que la madera de la vid no sirve para nada más, ¿sí? Para lo único que sirve es para dar uvas. ¿Por qué? Porque su tronco es un tronco leñoso y es un tronco retorcido. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer una vid, pero esas vides son arbustos no muy altos y ese tronco es así y se va retorciendo, ¿sí? Son troncos como que parecen de muchos, como si fuera un tronco de varios troncos. Ese es el tronco de la vid y no sirve ni siquiera para leña, porque es muy leñoso y es como realmente no tiene estructura para eso. Entonces, ese es un elemento importante. El hecho de que Jesús diga que es la vid verdadera quiere decir que es una vid especial. Y algunos dicen que Él está tomando el lugar de Israel, ¿no? Está tomando ese lugar de esa vid que se refería Dios en Ezequiel, diciendo: yo soy la vid. Estoy tomando ese lugar, estoy tomando ese lugar de ustedes, y es de alguna manera lo que Él hace para salvarnos, ¿sí? Pero el hecho de que Él se compare con la vid significa muchos aspectos relacionados con las características de la vid. Tal vez en algún momento se pueda estudiar las características de una vid, ¿no? Por ejemplo, que el nivel de regado que tiene que tener la vid, ¿sí? Porque las vides son muy delicadas, necesitan un riego de goteo, ¿sí? O sea, tienen que estar permanentemente recibiendo humedad, pero no puede ser mucha, no puede ser poca, ¿sí? Son como las orquídeas, digo yo a veces así en comparación, son delicadas y toca estar con mucho cuidado para saber qué es. El clima tiene que ser muy seco, no puede haber mucho calor, pero si hay mucho frío tampoco es. Requiere unas características especiales. Pero no voy a entrar a mirar las características de la vid para compararlas con Jesús, sino destacar el tipo de comparación que Él hace entre Él como el tronco, como la vid, y nosotros como las ramas. Él dice: ustedes son las ramas, ¿sí? Ustedes son las ramas. Y en esa comparación, al decir yo soy la vid y ustedes las ramas, o ustedes los pámpanos, está estableciendo una relación con nosotros. Y ese es el punto que quiero enfatizar. El punto clave es de relación con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al nosotros ser las ramas, se define un vínculo muy profundo. Y Jesús lo dice aquí: una rama separada del árbol es una rama inútil que se seca. Y las ramas que se secan, las recogen, las echan en el fuego y se queman. Entonces, al nosotros ser las ramas, dependemos de la vida del tronco, de la vid.
Dependemos de la savia que corre por el tronco y alimenta las ramas. Y es la única manera en la cual una rama se mantiene viva, es pegada al tronco. ¿Por qué? Porque el alimento viene del tronco. Y las ramas, a través de las hojas, producen la fotosíntesis que va a alimentar toda la vida. Es una relación, por eso digo que es una relación muy importante. El tronco necesita las ramas para poder hacer fotosíntesis y generar alimento, pero las ramas necesitan del tronco para poder recibir ese alimento, esa savia que corre por la planta, ¿sí? Y adicionalmente son las ramas las que producen los frutos. El tronco no produce frutos, ¿sí? Y eso es muy interesante. Ningún árbol produce frutos en su tronco. Son las ramas las que producen el tronco. Y es el resultado de todo árbol. El propósito de todo árbol es dar fruto. Y entonces, en esa comparación de nosotros como las ramas y Jesús como el tronco, como la vid, hay dos aspectos importantes que, para que lo recordemos y se nos facilite tenerlos pendientes, yo los llamo las dos P, la letra P. Dos P que son importantes. Ambas empiezan por la letra P. Y entonces vamos a mirar esos dos aspectos de esa comparación con las ramas. La primera P es de P de pertenecer. P de pertenecer. Nosotros pertenecemos a la vid. Ese es el lugar de una rama. Una rama está diseñada para ser parte de ese árbol. Ese es el lugar de una rama. Una rama no tiene vida fuera del árbol. Una rama no tiene sentido fuera del árbol. Incluso cuando nosotros vemos que hay acciones modernas donde hacen injertos, ¿no? Ustedes han visto que hacen injertos y conectan una rama con otro tronco para que produzca otro fruto o para que haya una mezcla de frutos, ¿sí? Pero eso no es el ideal de una planta, ¿sí? No es lo natural de una planta, ¿sí? Lo natural, y de hecho ustedes van a ver en la Biblia que Pablo habló de ser insertados en el tronco, pero del mismo árbol, y eso es diferente, ¿sí? Cuando él habla de los olivos y él habla de ser injertados, pero estamos hablando del mismo tronco, del mismo tipo de árbol, no como aquí que, por ejemplo, cogen el tomate de árbol y le insertan la mora, y entonces queda una cosa ya toda rara que ni es tomate de árbol ni es mora, es un tomate de árbol y por dentro tiene como la mora, ¿cierto? Es una cosa súper rara, contra toda la naturaleza, digo yo, eso es contra la naturaleza, no es normal. O la guayaba con la pera, ¿cierto? Y mezclan, y en ese caso es como para que haya una durabilidad y unas características especiales, pero por lo general, ¿sí? En lo natural, una rama pertenece a su árbol, ¿sí? Y de hecho hay muchos árboles en los cuales ya no se pueden injertar, y cuando se trata de injertar, pues no da. Nosotros pertenecemos a Jesús y tenemos que entender eso. Ese es nuestro lugar. Nosotros en Jesús tenemos vida, tenemos seguridad y tenemos estabilidad. Ahí es donde nosotros pertenecemos. Por eso es que hay sitios en los que ustedes no encajan. Por eso es que en el mundo ustedes no encajan, no encajamos.
Y a veces cuando tratamos de encajar en el mundo, entonces lo que hacemos es como acomodarnos, o más bien incomodarnos, porque es que ese no es nuestro lugar. No pertenecemos ahí, ¿sí? No pertenecemos ahí. Entonces, el llamado es reconozcamos a dónde pertenecemos. ¿Para qué? Para que no nos esforcemos en tratar de encajar en sitios donde no encajamos. No tratemos de parecernos al mundo, porque no encajamos en el mundo, no somos del mundo. Tenemos que reconocer, como dice el comercial, que ahí no es, ¿cierto? Ahí no es. No pertenecemos allá. Y el mundo siempre nos va a exigir quitar lo que nosotros somos para encajar. No tratemos de encajar. Reconozcamos que no pertenecemos allá, no somos del mundo. Por eso no encajamos. Por eso para el mundo somos raritos, porque no encajamos en el mundo. Y tenemos que reconocerlo y valorarlo, incluso alegrarnos con eso, de no pertenecemos allá, pertenecemos a Jesús, somos de Jesús, ese es nuestro lugar. No busques otro lugar, no busques encajar en otro lugar, porque no es ahí. Y la segunda P es de permanecer. Entonces, primera P de pertenecer y segunda P de permanecer. ¿Sí? Dos, y ambas empiezan con pertenecer y permanecer. Y tal vez este permanecer era el llamado al que Jesús estaba haciéndoles. ¿Sí? Tal vez ese era el llamado, con este propósito de compararse Jesús con una vid verdadera. Es que necesitamos mantenernos en Jesús. No solo saber que somos de ahí. No es suficiente saber, sí, yo soy de Jesús. Y tratar de esforzarme en encajar en el mundo. No. Es saber que si yo pertenezco allá, debo permanecer ahí. Debo quedarme ahí. ¿Sí? Y hay algo muy interesante. Yo insisto que es la razón por la cual Jesús dijo que Él era la vid verdadera. El hecho de que quiere que nosotros permanezcamos en Él. Porque lo repite más de 12 veces. La palabra permanecer está 12 veces en 27 versículos. Y eso es un llamado. ¿Sí? Eso es un sentido. Es casi la mitad. ¿Sí? Casi en la mitad de los versículos habla de permanecer. Y esa palabra permanecer en griego es la palabra menó. Menó. Y menó significa quedarse, significa estar, no irse, seguir ahí siempre. Eso es lo que significa permanecer. Y entonces Jesús nos dice, permanezcan en mí. ¿Sí? Insisto que el ejemplo y el propósito de que Él se compare con un árbol de vid era ese llamado a que nos quedáramos pegados a Él. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno quita una rama, pues deja de fluir la vida por esa rama y la rama se muere. ¿Sí? Y hay algo muy interesante adicional, y es que la acción de permanecer nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Fíjense que Él no dice que yo los voy a hacer permanecer o hagan esto para que permanezcan. ¿Sí? De alguna manera, el hecho de permanecer es algo que está relacionado con nosotros. Somos nosotros los que debemos seguir ahí. Somos los que debemos quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos suelta. Porque Dios nunca nos abandona. Siempre está Dios para nosotros.
Tal vez somos nosotros los que nos soltamos de Dios. Y está dicho por Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38 y 39. Y dice Pablo, estoy convencido, o sea, no me cabe la menor duda, estoy absolutamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Nada nos puede separar de Dios. Él no nos va a soltar. De hecho, yo creo que a veces Él nos tiene como los niños cuando uno va a cruzar con ellos la calle. ¿Se ha visto que a veces uno tiene que cogerlos y ellos no quieren que uno los coja y se sueltan? Pero uno no los suelta y cruza con ellos la calle. Yo creo que a veces el Señor nos tiene así. Nosotros no nos queremos dejar coger y Él nos tiene duro para cruzarnos la calle. Porque Él no nos va a soltar. Somos nosotros los que eventualmente podemos irnos. Podemos no permanecer. Y ese es el llamado que Jesús nos hace, a permanecer. Él, Dios y Jesús, de parte de ellos van a estar siempre dispuestos, siempre con la disposición de estar con nosotros y de que nosotros permanezcamos en ellos. Pero depende de nosotros si permanecemos o no. Esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad es permanecer. ¿Por qué? Porque al permanecer vamos a contar con la vida de Jesús. Si nosotros no permanecemos, si nosotros nos vamos, al separarnos, dice Jesús, la rama se seca y se muere. Y al principio, las ramas tienen apariencia de vida, ¿no? Como las flores, cuando ponemos un florero en la casa, ¿sí? Y nos gustan las flores y ponemos unas flores en la casa y tienen apariencia de vida, pero ya están muertas. Y lo único que falta es que el tiempo, pues, lo evidencie. Es decir, al pasar el tiempo terminan marchitándose, secándose y muriéndose. A pesar de que les tengamos en agua, a pesar de que les echemos algunos que le echan una pastillita al agua para que dure más tiempo y cosas así que se pueden hacer para que duren más. Finalmente ya están muertas desde el momento en que las cortaron. Ya están muertas. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. Y eso es importante. Y a veces ese puede ser un asunto interesante, ¿no? Necesitamos estar seguros de que estamos vivos y no solo aparentemente vivos o que creemos que estamos vivos, ¿no? Sino que seguimos permaneciendo en Jesús para asegurarnos de que estamos vivos, ¿no? Y por eso nos gusta más tener una planta que tener unas flores, porque las flores pues son efímeras y ya están muertas. En cambio nuestra planta está hermosamente viva. Y eso es lo que significa permanecer, ¿no? Permanecer significa que contamos con la vida, que la vida está fluyendo. No significa, a veces pensamos que sí, que permanecemos con Jesús porque estamos ahí. Y puede que no. Tenemos que estar seguros de que la vida está fluyendo y es importante
darnos cuenta y cerciorarnos de que estamos permaneciendo en Jesús. Y entonces Jesús dice, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que realmente estamos permaneciendo en Jesús? Y Él lo explicó. Dos formas en las que son evidencias de que permanecemos en Jesús. Y volvamos a Juan capítulo 15 para mirar esas dos formas. Versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas. En la versión Reina Valera dice, si ustedes permanecen en mis palabras, dice, entonces, ¿cómo yo sé que estoy permaneciendo en Jesús? Porque permanezco en Jesús. Porque las palabras de Jesús, sus enseñanzas, permanecen en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy alimentándome de la palabra. Que yo estoy permitiendo que la palabra nutra mi vida. Que yo realmente estoy estudiando la palabra de Dios. Que yo la estoy leyendo por lo menos todos los días. Algo estoy leyendo de la palabra. Y quiero animarles a que lo estemos haciendo. Tenemos que estar leyendo algo de la palabra. Y yo no les digo cuánto tienen que hacerlo para que no sea una carga, pero que sí estemos leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que permanecemos. Jesús dijo, si permanecen en mis palabras, si permanecen en mis enseñanzas, y debemos alimentarnos de ellas. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. En Reina Valera dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y que el hecho de que more significa que viva. Por eso la traducción en la palabra de Dios para todos dice, viva plenamente. Ese morar significa vivir plenamente. Es decir, que está allí conmigo. Que la palabra de Cristo viva conmigo. Que yo la tenga lista en mi actuar y en mi pensar. Dios les había dicho al pueblo de Israel que su palabra estuviera en sus manos y estuviera en su frente. Y era que la tuvieran en sus manos, ¿para qué? Para que dirigiera sus acciones. Y que la tuvieran en su frente para que dirigiera sus pensamientos y dirigiera la forma en que se comportaban. Y es muy interesante que lo que hicieron ellos fue tomárselo literal. Y entonces se amarraban cosas en los brazos y se ponían allí los versículos. O se ponían aquí una cajita en la frente y se la amarraban en la cabeza y ahí ponían versículos de la Biblia. Y se lo tomaron literal. Pero yo no sé hasta qué punto estaba dirigiendo sus mentes y dirigiendo sus acciones. Porque no es la idea juzgarlos. Pero el punto es ese, nosotros necesitamos exactamente lo mismo. Que la palabra esté en nuestra mente y esté en nuestras manos. Y no significa, como hace mucho tiempo, ser cristiano era algo que uno veía y las personas andaban con la Biblia debajo del brazo, ¿cierto? Ese es cristiano evangélico, con la Biblia debajo del brazo. Y era como la manera de ser reconocido por ser evangélico, porque andaba con la Biblia debajo del brazo. Pero no sirve de nada tenerla debajo del brazo si no se lee, ¿sí? Yo puedo cargar la Biblia ahí, pero no me va a entrar si no la leo.
¿sí? O tampoco me sirve de absolutamente nada tenerla abierta en la casa en el Salmo 91, si no la leo. La Biblia tiene sentido en la medida en que yo la leo, en que ella es para mí una dirección, una instrucción. Entonces necesitamos, y Jesús dijo que debíamos permanecer, que su palabra permanezca en nosotros. Permanezca en nosotros. Pero la segunda cosa que Jesús dijo que significaba permanecer está en el versículo 10 de Juan 15. Fíjese que todo está ahí. Jesús, yo insisto en que Él realmente utilizó ese ejemplo de la vid verdadera con el único propósito de hacernos entender que no podemos estar lejos de Él, que separados de Él no podemos lograr absolutamente nada, que estamos perdidos, separados de Él. Y la segunda manera de lo que significa permanecer está en el versículo 10. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, para permanecer, no es suficiente leer la Biblia. Ay, sí, tan linda la Biblia, qué cosas tan lindas dice la Biblia, qué cosas tan difíciles dice la Biblia, sin obedecer la Biblia. Es la obediencia. No se puede hablar de permanecer en Dios y uno hacer lo que se le da la voluntad. No puede, no cabe. Yo no puedo decir que permanezco en Dios y hago lo que yo quiera. No, yo tengo que obedecer a Dios, yo tengo que obedecer su palabra. Tengo que hacerle caso a su palabra. La parte que me gusta de las bendiciones, porque esas son, ay, tan bonitas las bendiciones del Señor en su palabra. Como las otras cosas que puede que no me gusten. Tengo que hacerle caso y tengo que obedecerla. Tengo que hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y de eso hablamos hace unos meses. Yo no puedo hacer mi voluntad y creer que permanezco en Dios. Tengo que pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la mía. Tengo que comportarme de manera que mi vida evidencie mi fe. La obediencia a los mandatos de Dios. ¿Qué mandatos de Dios? De amar, de perdonar, de dar, de orar, de congregarme, de servir, de dar testimonio y todas las otras. Pero sobre todo, de creer. Y esa es la principal manera en la cual yo obedezco a Dios, creyéndole. Porque haciendo eso, lo voy a agradar. Es la única manera absolutamente contundente en la cual yo puedo estar seguro de que agrado a Dios. Creyendo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Esa es la manera más contundente de saber que yo sí estoy obedeciendo, que yo sí estoy agradando a Dios, porque recuerden que esa obediencia es agradar a Dios. Hebreos 11, 6.
Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Aquí es absolutamente claro. En Reina Valera dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí la traducción es mucho más sencilla. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Necesitamos creer. Esa es la manera en la cual vamos a agradar a Dios. Creyendo, confiando, esperando en Dios, sabiendo que Él va a obrar, sabiendo que Él lo va a hacer, esperando que Él lo haga, aunque todavía no lo veamos, aunque todavía no esté, porque eso es lo que es la fe. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y es toda una contradicción ese versículo. Una prueba palpable de lo que no puedo ver. ¿Cómo puedo palpar lo que no puedo ver? ¿No? Es completamente contradictorio, porque esa es la fe. Es lo que yo espero que todavía no he recibido. Es la certeza de lo que yo sé que Dios va a hacer. ¿Sí? Y ese es el asunto de la fe. Queremos agradar a Dios, queremos obedecerle, necesitamos tener fe. Necesitamos creer. Cada vez que dudamos, estamos desobedeciendo. No estamos agradando a Dios. Por eso necesitamos nuevamente reconciliarnos con Él y esperar en Él y confiar en Él. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros guardamos sus mandamientos. Creyendo, confiando y esperando en Dios. Volvamos a Juan 15 otra vez. ¿Por qué? Porque en Juan 15, además de decirnos que el propósito de la ejemplificación es que permanezcamos pegados en Él, el propósito de que Jesús haya dicho yo soy la vid, es para explicarnos que necesitamos permanecer en Él. Además de eso y de decirnos cómo permanecemos en Él, en ese mismo pasaje, Juan nos cuenta cómo Jesús explica los beneficios de permanecer en Jesús. Y aquí vamos a sacar 4 beneficios de permanecer en Jesús. Al compararnos con las ramas, al insistirnos en permanecer en Él, hay 4 beneficios. Y quiero que miremos esos 4 beneficios. Y están a partir del versículo 7 hasta el versículo número 11. Primer beneficio, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Primer beneficio, oraciones contestadas. Es el primer beneficio, oraciones contestadas. Si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, responda a nuestras peticiones, si deseamos y anhelamos que Dios responda a mis oraciones, necesitamos permanecer en Jesús. Ya sabemos qué es permanecer, ¿no? Permanecer es mantenernos en su palabra y obedecer su palabra, ¿cierto? Si yo permanezco, es decir, si yo me mantengo en su palabra, leo su palabra, me alimento de ella, esa palabra es vida para mí, se hace carne en mí y yo la obedezco, entonces voy a tener respuesta a mis oraciones. Y ese es un beneficio que Jesús dijo aquí. Y no es cualquier oración, sino debe ser las peticiones
conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y a veces esto se ha utilizado para decir, yo pido todo lo que yo quiera. Señor, dame un Xbox, ¿cierto? 360. Quiero el último. Creo que sí, ya no es el último, pero Señor, dame el último. Pero aquí dice, yo permanezco, yo me leo la Biblia y yo obedezco, Señor, dame el último Lamborghini. Señor, yo oro, ¿yo qué? Yo permanezco en ti, Señor, dame el álbum del mundial lleno, ya. Lo quiero ya lleno. No hay que ponerse uno a cambiar fichas ni que 8 quintas. Lo quiero ya lleno. No, eso no es que es lo que yo quiera, ¿sí? A veces se malinterpreta que es para satisfacer mis propios deseos, ¿no? Y no es así. Primera de Juan 5:14. Y fíjense que aquí está retomando esa idea de pertenencia. Fíjense lo claro que es este versículo porque retoma esa idea de pertenencia de Juan 15. Dice aquí en palabra de Dios para todos, Juan 5:14, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios, unidos, o sea, de permanecer, es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a como a mí se me da mi voluntad. No. Conforme a su voluntad. Fíjense que aquí está diciendo, Dios me da conforme a su voluntad. Si yo pido conforme a su voluntad. Y en Reina Valera dice que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si pedimos conforme a su voluntad. Y entonces yo tengo que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿En qué me beneficia que yo tenga el último Xbox? De pronto nada. Y si me va a hacer perder tiempo, me va a hacer perder materias, o me va a hacer perder visión, o me va a hacer muchas cosas que podría no ser buenas para mi vida. ¿De qué me va a servir las cosas que estoy pidiendo? Porque yo tengo que pedir es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y hay algo interesante. Yo usualmente duermo muy bien, gracias a Dios, pero no recuerdo lo que sueño. Pero anoche soñé algo que fue realmente muy interesante. Y yo soñé que estaba en la calle que había puesto como una mesa y estaba escribiendo. Y venía una señora y me pedía una moneda. Me pedía que le diera algo. Y yo decía, no, yo me tocaba así y decía, sí tengo unas monedas ahí, pero no. Yo decía, no tengo. Y se iba. Y luego venía una niña, que era la hija de la señora, en lo que yo entendía en el sueño, y me pedía que le diera. Y yo sacaba, y eran unas monedas grandes, eran unas monedas, no eran monedas, no sé qué monedas eran nada más, porque yo no sé cómo en los sueños uno como que no puede leer, no sé cuánto era, y yo contaba 10 monedas, y eran unas monedas grandes doradas, y yo le daba a la niña las 10 monedas. O sea, la señora había pasado primero pidiéndome, yo no le había dado nada, y luego pasó la niña, la hija de la señora, y yo le había dado las 10, me pidiéndome también, y yo le había dado las 10 monedas, estaban mendigando. Y entonces la señora se devolvía, y me decía, ¿sí ve? Usted le dio, usted le vio los ojitos, y claro, como le vio los ojitos, eso sí ve estos ojitos tan lindos que tiene, por eso fue que usted le dio, porque le hizo ojitos, los ojitos tan lindos. Y entonces yo le decía, no, fue porque era una cosa fastidiosa jalándome que le diera. Le decía yo a la señora. Y fue fastidiosísima y yo le hacía así que me jalaba para que le diera. Y el sueño terminó ahí. Y lo que yo entendía es que Dios espera que le pidamos y le pidamos y le pidamos y le pidamos. Si nosotros solamente decimos, Señor, dame tal cosa y ya, como por salir del paso.
Pero si nosotros insistimos y seguimos pidiendo y no nos cansamos de pedir, Dios nos va a dar. Porque Jesús enseñó que así funciona. ¿Se acuerdan la historia que contó Jesús del juez injusto y la viuda? Y Jesús dijo que la viuda lo había fastidiado. Dijo, y esta vida es súper cansona. Y antes de que me desespere, voy a hacer lo que me pide para que no me desespere. Y Jesús dijo, y así será. Así debemos pedirle a Dios. Insistir y que deme. No es por lo lindos que seamos. Y vuelvo al sueño. No es por los ojitos tan lindos que tengamos. Ay, es que es tan lindo. Es que se porta tan bien. Es que es tan querido. No vamos a recibir por lo lindos que seamos. Ni por lo especiales, porque no somos ni lindos ni especiales. Es porque insistimos, es porque perseveramos, es porque vamos a estarle pidiendo a Dios y pidiendo. Y a veces decimos, pero yo he orado por eso muchas veces y no ha pasado. No te canses de seguir pidiendo. Si tú permaneces en Dios, es decir, si te mantienes en su palabra, si la obedeces, si la guardas y estás orando conforme a su voluntad, sigue perseverando. No te canses de seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque ese es un beneficio de permanecer en Dios, de permanecer en Jesús. Dios nos va a dar, Dios va a escuchar y va a responder nuestras peticiones conforme a su voluntad. Yo no les digo que es automático, porque no puede ser, ¿sí? Pida lo que quiera que Dios se lo va a dar. Y ya oré y tiene que ser hecho, como si estuviera yo mandando así. No, así no funciona, porque es Dios. No perdamos de vista de que esto es con Dios, ¿sí? Él no está a mi servicio, yo estoy a su servicio. O sea, no es que yo ya oré, entonces tiene que ser. No, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, y lo que Él quiere es lo mejor para nosotros, lo mejor, y yo tengo que confiar en eso que Él tiene para mi vida. El segundo beneficio está en el versículo 8. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Tenemos la garantía de dar mucho fruto. Mucho fruto. Y el hecho de dar fruto es un asunto natural. Imagínense que uno pudiera forzar o empujar una planta para que diera fruto. ¿Sí? No. Los frutos dan cuando la planta está lista. Y se dan de manera natural, de manera espontánea. Es el resultado. Uno no puede sacar un fruto a las malas. No puede. ¿Cómo hace para sacar un fruto a las malas? No puede. El fruto se da de manera natural. Es la consecuencia natural de estar unidos y de permanecer en Jesús. Tenemos garantía de fruto. No sé cuántos conocen personas que tengan cosechas. Y yo sí he creído que un agricultor es el trabajo más difícil que hay. Porque se siembra, se cuida, se trabaja, se tiene que proteger. Y a veces no se da lo que se espera que dé. A veces la cosecha no da. A veces uno espera y la persona está esperando una cosecha abundante, que dé todo. Y no, salen unas poquitas cosas. Y a veces ni compensa todo ese trabajo con lo que salió de la cosecha. No se sabe qué va a dar. Pero si nosotros permanecemos, tenemos garantía de fruto. Vamos a dar fruto. Porque Dios
se va a glorificar. ¿Sí? Ustedes darán honra o mi Padre se glorificará, dice en Reina Valera, dando mucho fruto. Él espera que nosotros demos fruto. Nuestra responsabilidad es dar fruto, mucho fruto, y un fruto que permanezca para siempre. Entonces, primer beneficio, oraciones contestadas. Segundo beneficio, dar fruto. Tercer beneficio, amor abundante. Amor abundante. Versículo 9 y 10. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. El amor de Dios está con nosotros. Tenemos la seguridad del amor de Dios en nuestras vidas. Y ese es el resultado de permanecer en Dios. Poder tener el amor de Dios en nosotros. Tener el amor de Dios. ¿Y cuál es la ventaja enorme del amor de Dios? Hay una ventaja maravillosa, realmente espectacular de tener el amor de Dios. Es que el amor de Dios echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Y en Reina Valera dice, el amor echa fuera el temor. Y es muy bonita esta traducción, muy interesante en Palabra de Dios para Todos. Dice, el amor no sufre de miedo. O sea, el amor no tiene miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Cierto? El amor no sufre de miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo. El amor de Dios echa fuera el miedo. No hay lugar para el temor. Ese temor que gobierna nuestras vidas, ¿no? Estoy hablando de ese temor, ¿no? No solo de la emoción de miedo, porque es natural y lo hemos mencionado varias veces aquí. Es normal, hay momentos en los que sentimos miedo. Y eso es normal. El problema es cuando el miedo gobierna nuestras vidas y nos hace tomar decisiones. Uy, no hago eso porque qué miedo. Uy, no me da miedo y más bien no hago nada. Y mejor me quedo quieto porque me da miedo. Es ese miedo el que nos impide crecer, el que nos impide avanzar. Ese es el miedo que echa fuera el amor de Dios. Es ese amor que me da mi seguridad y me permite a mí saber que no temo nada. No tengo que tener miedo. Puedo confiar en Dios y esperar en Dios. El amor es seguridad. El amor por mí mismo, pero también el amor por los demás. Y ese amor de Dios en mí es el que echa fuera todo temor, todo miedo. Número 1, oraciones contestadas. Número 2, dar fruto. Número 3, amor abundante. Y número 4, versículo 11 de ese Juan 15, versículo 11, dice: les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Y sí no me gusta esta traducción, porque la Reina Valera dice: les he dicho estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Y creo que tratando de ponerlo más sencillo, hablaron de alegría, pero una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. ¿Sí? Y aquí sí creo que
es mucho mejor mantener esa idea de gozo. Y entonces hablamos del cuarto beneficio. Cuarto beneficio es gozo completo. Gozo completo. No es solo la alegría, no es estar contento y estar toteado de la risa todo el tiempo. No, porque eso no es real, ¿sí? De hecho, no podemos estar toteados de la risa todo el tiempo, ¿sí? No. Pero sí podemos estar gozosos todo el tiempo, ¿sí? Hoy en día, yo siento que se ha hecho mucho énfasis en esa idea de ser feliz. Que seamos felices y que todo el mundo quiere que sea feliz y no haga nada que te produzca infelicidad. Y tú debes ser feliz, busca la felicidad, pare de sufrir, ¿cierto? Y es esa mentalidad de ser feliz. Y entonces, ¿cómo estás? No, es que no estoy feliz. Ay, no, y se nos vuelve todo un drama. No estás feliz. ¿Qué hago para que seas feliz? No es un asunto de buscar la felicidad, ¿sí? No, esto no es la película En busca de la felicidad. No, es que no es esa idea de ser felices. Es esa idea de tener gozo. Y en esa idea que el mundo ha vendido de buscar ser felices, ha exaltado el placer. Entonces, lo que me da satisfacción. Y yo asocio la satisfacción, el sentir placer, el sentirme bien a felicidad o a bienestar o a gozo. Y no es eso. Y entonces no queremos hacer nada porque eso no me produce felicidad. Y hay cosas que no nos producen felicidad. Por ejemplo, hacer tareas, hacer oficio, ¿cierto? Lavar la loza. Eso no produce felicidad. A mí, por lo menos, no me produce nada de felicidad. Entonces, ¿no la hago? No. ¿Sí? Pero tengo el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es la paz y la tranquilidad que puedo experimentar en medio de las dificultades. Ese es el gozo. Es esa confianza que yo puedo sentir. ¿Sí? No es esa alegría de estar feliz. ¿Sí? No es esa idea de ser feliz. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Es la confianza en Dios que me da esa paz y esa tranquilidad. Que aún en medio de la tormenta, Dios está conmigo. Y si ustedes se fijan, los mensajes de ánimo del mundo es: ya va a pasar la tormenta. Tranquilo que ya va a amanecer. Esos son los mensajes de ánimo del mundo, ¿no? Pero el mensaje de ánimo de Dios es: tranquilo en medio de la tormenta. ¿Sí? No es que ya se va a acabar, no es que ya va a pasar, no es aguante que ya se va a acabar, no. Es aún en medio de la dificultad, tranquilo que Dios está con usted. Fresco que Dios está ahí, tenga ese gozo. Pero para tener ese gozo se necesita permanecer. Y dijimos que permanecer era mantenernos en la palabra y obedecerla. ¿Sí? No va a funcionar de otra manera. Necesitamos mantenernos, permanecer en Dios, permanecer en Jesús. Entonces, recordemos estos 4 beneficios de permanecer en Jesús y decidamos hoy, en medio de la situación en la que podamos estar, en medio de nuestras circunstancias y nuestras situaciones, comprometámonos con Dios y digamos: Señor, de hoy en adelante voy a permanecer en ti. Voy a ser una rama que está pegada a Jesús, que es el tronco, y voy a dar fruto para la gloria de Dios. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude en esta mañana.